Buenos días. El día de hoy tenemos la invitación de nuestra psicóloga, la licenciada Tatiana López, que nos va a venir a hablar sobre un tema muy importante para los pacientes oncológicos y es sobre cómo manejar un diagnóstico y crear una red de apoyo para el paciente. Bienvenida, licenciada López. Buenos Muchas días. gracias, buenos días. Quería hacerle algunas preguntitas para que vayamos entrando en materia. La primera consulta que nuestros pacientes nos preguntan en las citas médicas es cómo la familia, el entorno puede crear un apoyo, una red de apoyo para el paciente tras un diagnóstico tan difícil como es un cáncer. ¿Qué nos podría decir al respecto, licenciada? Sí, claro que sí, realmente, pues, es una pregunta bastante común y muy importante. Sabemos que el cáncer es una enfermedad que se asocia mayormente con la muerte, por así decirlo, Ujú, y es una enfermedad que afecta a toda la familia. En sí, se puede decir que las emociones que puede llegar a sentir la familia son similares a las que siente el paciente que recibe el diagnóstico como tal. Y es muy común que en este caso, cuando se diagnostica la enfermedad, pues la familia se sienta un poco perdida, no sepa qué rumbo tomar o cómo abordar la enfermedad con su familiar, sea, digamos, algún familiar directo o inclusive alguna amistad. Entonces, en ese aspecto, pues es muy importante saber o tener, digamos, una guía de cómo aproximarse a lo que es al paciente. Lo más importante que se puede hacer en este caso es dedicarle tiempo de calidad al paciente, ¿verdad? Ya sea, llámese familiar, amigo, mm, esposo. Es muy importante hacerle notar a la persona de que estamos ahí para poder brindarle apoyo, no solamente moral, sino, porque no, también un acompañamiento en el proceso de su enfermedad. Si el familiar o el amigo tiene la posibilidad de acompañarlo, inclusive a ujú. algunas citas, de acompañarlo. Involucrarse. Así es, Ujú, involucrarse es una palabra clave en este caso, porque así la persona no se siente sola. así Sabemos es. que cuando el paciente está atravesando por esta terrible enfermedad, siente miedo, primeramente, ¿verdad? Y desconcierto y, pues, Ujú, ese sentimiento de soledad no es bueno que se aflore. Es importante que la persona se sienta, acompañada en todo momento. A veces hay personas que inclusive cuando asisten a sus citas médicas sienten este tipo de sentimiento de soledad, y eso empeora, inclusive puede empeorar hasta los síntomas, porque no se sienten apoyados. Si de por sí ya el proceso de la enfermedad es duro y sus sentimientos de ansiedad se afloran, el hecho de estar solos puede hacer que se empeore, ¿verdad? Entonces así es es. importante que la familia, las amistades se involucren, y pues obviamente sí se pueden sentir un poco perdidos, pero para eso también nosotros estamos, pues para poder dar una guía y Apoyar. acompañarlos, ¿verdad? No es necesario de que se hable de la enfermedad todo el tiempo Ujú. con la persona que se tiene a Que la tiene la tiene condición. Ujú, la condición, no es necesario. Podemos también hablar de diferentes tipos de temas, acompañarlas inclusive, a realizar algún tipo de hobby, algo que le guste a la ujú, persona realizar, conforme a las posibilidades, las capacidades del paciente, porque sabemos que en algún momento, si la persona ya está bajo tratamiento, pueden haber efectos secundarios de la medicación. Entonces, hay ujú, actividades que puede realizar y otras no. Pero todo ir adecuándonos al paciente, ¿verdad? Al familiar que tenga, esta condición, mostrarle el interés, decirle verbalmente, no solamente es acompañarlo, no solamente asistir con ellos a las consultas, sino decirles, expresarles que estamos ahí, que lamentamos la situación que está atravesando, decirles también que si esa persona, pues, quiere hablar del tema, aquí estamos para hablar, ¿verdad? Y ofrecerle ayuda. Por ejemplo, si la persona que tiene esta enfermedad tiene hijos pequeños que van a la escuela, que tienen responsabilidades y nosotros tenemos el tiempo como familiar de apoyarlos, digamos, de llevar
niño o la niña al colegio, disminuir un poco ciertas La responsabilidades. carga. Ujú, Exacto, hacerles ver que nosotros podemos compartir la carga con ellos de acuerdo también a nuestras okey. posibilidades y a nuestro Ujú, tiempo. Entonces, es bueno alentar a la persona y demostrarle, no solo con palabras, sino con hechos, que estamos ahí, ujú. ¿verdad? También es Ofrecer esa ayuda. así es, Ujú, el sentido del humor, porque no siempre vamos a estar con cara de poco amigo, con cara de ujú, tristeza, porque si la persona, puede sentirse mal, ¿verdad? Obviamente, no significa que nosotros vamos a tener también cara de funeral todo el tiempo, para nada. Es importante mostrarle que, tener una actitud positiva ayuda, no es que vamos a ¿verdad? Digamos, disminuir la disminuir. situación. Ujú, Exacto, o hacerle ver a la persona: "Okey, no es importante", no, así para es. nada, no es eso, no es Ujú, restarle importancia a la enfermedad. ujú, El hecho de tener una actitud positiva no significa que vamos a restarle importancia al proceso que está llevando la persona, simplemente es hacerle ver que en la vida, pues, todo tiene un momento, ¿verdad? Y también el tiempo de reír y del humor y el compartir es importante. Todas las emociones que pueda tener el paciente, como le dije anteriormente, las puede también tener el familiar, inclusive si el familiar es muy, muy cercano, si viven bajo el mismo techo, puede ser aún mayor. ujú, ¿Verdad? Entonces, eso es importante recalcar. Es importante también saber de que no tenemos que aislarnos del asunto. También es importante saber de que podemos hacer búsquedas acerca del tipo de cáncer que tenga nuestro familiar. No solamente ir a las consultas y hacerles preguntas al doctor, lo cual es muy importante también así es. cómo acompañar a nuestro familiar, sino también puedes hacer nuestras propias búsquedas. Hoy en día tenemos muchas herramientas en Internet, hay YouTube, existen videos, existen incluso hasta redes de acompañamiento o grupos de acompañamiento para familiares y pacientes, Ujú, y eso sería también de mucha ayuda, que los familiares y los pacientes se involucren en ese tipo de grupo, para también de esa forma, tener una guía, ¿verdad? ujú, Entonces, también es otra parte muy importante que quiero recalcar, es acerca de las opiniones o los consejos. ujú, Existen muchas veces, ¿verdad? Yo lo he presenciado cuando existe un tipo de, digamos, enfermedad ya lo que esté iniciando, eh, muchas personas pueden dar su opinión acerca de cómo el paciente debería de atravesar la enfermedad, o ponen ejemplos de que yo conozco a persona de tal, y entonces esa persona de tal hizo esto y esto para curarse, y esa persona no estaba con esa actitud como la que tú estás. O sea, no es, el punto no es comparar. Todas las personas van a conllevar y enfrentar la enfermedad desde un punto de vista diferente, porque todos los seres humanos somos diferentes, nuestra personalidad es distinta, nuestro carácter es distinto y el temperamento igual. Entonces, no podemos pretender que la persona aborde la enfermedad, de la misma manera que otra persona lo hizo, ¿verdad? Entonces, el comparar las opiniones a veces fuera de lugares no ayudan, ¿verdad? Lejos de ayudar, pueden empeorar, puede causar incluso hasta un malestar en el familiar afectado, sentimiento de culpa, de que no estoy haciendo suficiente o algo. así es, Ujú, incluso, culpa por no curarse, porque puede ujú, comparar su mismo caso con el caso de otra persona que quizás, por sí, ejemplo, una paciente con cáncer de mama, okey, fulanita de tal lo atravesó así, se curó, ya está en remisión, y yo, pues, estoy empezando, pero no me está yendo bien, ¿por qué? Es mi culpa. Los familiares, como digo, las opiniones afectan. A veces los comentarios en el aire, yo sé que tal vez no es la intención de afectar, pero sí uno tiene que pensar 2 veces antes de saber qué ser tipo. prudente. Exacto, la Ujú, prudencia, el no juzgar, el desestigmatizar también. Con esto no quiero decir y quiero aclarar de que no vamos a hablar de la enfermedad, ¿verdad? Sí lo tenemos que hacer como una forma de afrontar el hecho de la realidad, no podemos huir de la realidad. Pero tampoco estar recalcando, porque lo que hacemos es, afectar de forma, digamos, negativa, ¿verdad? Al paciente. Como dije anteriormente, ayudar en la rutina. El cáncer, pues, es un proceso largo y también, pues, desgastante.
solo en sí por la sintomatología y el tratamiento, sino también por el tiempo y el esfuerzo que requiere a diario. Entonces, las horas de dedicación a la enfermedad hacen, pues, que dejen de lado otras ocupaciones y las tareas importantes del paciente. Entonces, ahí es donde yo decía que podemos apoyar, ¿verdad? Disfrutar de la vida, como lo decía yo, con hobby, conforme a la capacidad que tenga el paciente. Ujú, Y escuchar es la palabra, digamos, mágica, por decir, la clave, es escuchar a la ujú, persona. Tener tiempo no solo de hablarle al familiar, sino escucharlo. Muchas veces las personas no queremos que nos estén solamente hablando y hablando y hablando. Queremos expresar lo que sentimos, ujú. precisamente en ese tipo de situaciones es Ser importante. escuchado. Así es, escuchar a la persona, eh, pues, saber cómo se está sintiendo. Obviamente van a haber emociones que son bastante comunes, ¿verdad? Como la ansiedad, la ira, la depresión, todo eso es normal, pero escuchar es muy, muy importante. Así Sí, es, validar la opinión del paciente sobre todo, ¿verdad? Su así es. decisión, su autonomía. Exactamente. Muy bien, excelente, licenciada. Nos dio bastantes tips, bastante buenísimos, que creo que podemos practicar y como familiares, pues creo que tenemos esas herramientas para hacerlo, ¿verdad? La siguiente pregunta, y eso es relacionado mucho a los cambios físicos que los pacientes atraviesan durante el proceso, por ejemplo, digamos, uno de ellos en algunos casos, en algún tipo de terapia, la caída del cabello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ayudar o enfrentar esos cambios físicos que suelen suceder a raíz de los efectos secundarios de los tratamientos que recibimos? Sí, claro, es una muy buena pregunta y de hecho es muy importante abordarla. Bueno, lo primero y lo más importante es saber que aunque nuestro cuerpo experimente cambios Mm, físicos, nosotros tenemos la esencia igual, o sea, la esencia es la misma, somos la misma persona. Aunque perdamos el cabello, aunque perdamos una parte de nuestro cuerpo, la esencia, la personalidad está ahí, ¿verdad? okey. Entonces, el físico sí entiendo, ¿verdad? Que cuando se atraviesa este duro momento, lo primero que piensa la persona con cáncer es, voy a quedar sin cabello, alguna parte de mi cuerpo puede que sea removida, en este caso si el paciente atraviesa lo que es un cáncer de seno. Entonces, todo eso son sentimientos normales, Ujú, eh, digamos, miedos racionales, ¿verdad? ujú. Entonces, simplemente es algo normal. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener presente es que las personas somos las mismas, ¿verdad? Así es. Eh, Personas que nos aman, que nos quieren, ya sean nuestro esposo, nuestros familiares, nuestros amigos de verdad, van a permanecer con nosotros, así no tengamos cabello, así no tengamos una parte de nuestro cuerpo. Importante ser amigables con nosotros mismos. Así em, es. es importante saber que sí tenemos que atravesar un duelo, porque la pérdida de una parte de nuestro cuerpo es realmente un duelo. Duelo no solamente es perder a un ser querido por muerte, sino que el Ujú, duelo son diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? En este caso, la pérdida ya sea del cabello o de un seno o de alguna otra parte sí es un duelo, pero así es. sí es importante saber que la esencia de ser humano la tenemos. Se mantiene. Así es, y también no restarle importancia a eso, ¿verdad? El Excelente. tiempo, pues, no cura toda la herida, ¿verdad? Existen cicatrices que van a estar ahí, digamos, cuando las personas, pues, se les remueve un seno, Las está la operan. Ujú, así es, y una cicatriz es un recuerdo de un proceso. Entonces, hay personas que cada vez que miran su cicatriz se acuerdan y entonces se afloran los sentimientos ujú. y empiezan el llanto y la frustración y el hecho de no sentirse bonita, pero las cicatrices tampoco deben verse siempre de forma negativa, al contrario, es un recuerdo de una lucha que se está atravesando, es un recuerdo de saber que somos capaces y resilientes para poder atravesar cualquier situación. Hoy en día también la tecnología y la medicina ha avanzado de una manera espectacular y pues existen algunas cirugías de reconstrucción en el caso de los senos, ¿verdad? Conforme el tratamiento vaya avanzando, igual el cabello puede ir apareciendo. Igual existen muchísimas, hasta emprendimientos de Las pelucas. prótesis, las pelucas, Exacto, sí. prótesis y las pelucas existen, yo sé, porque Ujú, he revisado mucho emprendimiento y también, empresas que, se dedican a ayudar a las personas con cáncer, no solamente fuera del país, sino también acá en Nicaragua.
donde se les realizan pelucas de cabello natural Ujú, a personas y se las donan con personas con cáncer, ¿verdad? Entonces, todo en esta vida, pues, tiene remedio en cierto punto, ¿verdad? Y cuando las cosas se salen de nuestras manos, pues, ahí siempre si tenemos alguna creencia en lo que sea que creamos, también es otra forma de refugiarnos, ¿verdad? excelente. Entonces, compartir los sentimientos también con otros supervivientes que ya perdieron, digamos, que ya atravesaron la etapa de perder el cabello, de perder un seno. Eso también es importante porque, digamos que vamos a tener al menos una opinión de alguien que ya atravesó ese Así es, proceso. una experiencia. Así es, y vamos a tener una idea, meramente de cómo es, y claro que vamos a vivir nuestra propia experiencia, ¿verdad? El Así paciente es. va a atravesar su propia experiencia y ahí no hay nada que hacer, Ujú, pero el hecho de conversar con alguien que ya atravesó esa situación, nos va a ayudar, a entender que no somos las únicas personas que estamos, digamos, atravesando esa enfermedad o esa situación, que hay otras personas que también están pasando digamos, por la misma situación, ¿verdad? Entonces sí es importante saber que en esta vida pues no estamos solos, así es, siempre van a haber personas que están a nuestro lado, ¿verdad? Para podernos dar ese acompañamiento. Así es, excelente, así es. Entonces, excelente. sí, no desmeritar tampoco, ¿verdad? Nuestros sentimientos. Tampoco quiero decir con esto de Ujú, que, okey, tú no sabes lo que yo estoy atravesando, porque, pues, nunca has perdido un seno. ujú, ¿Verdad? Pero, como personas somos también empáticos y sabemos que, si un ser humano está atravesando por una situación, también nos podemos poner en los zapatos de la persona, ¿verdad? También hay otro factor que quiero mencionar, es el hecho de comprender la curiosidad en las personas, ¿verdad? A veces hay personas que son muy preguntonas. Entonces, pueden hacer mención acerca del seno que perdiste, de tu pérdida de cabello. Inclusive, a veces los niños sabemos que son muy preguntones, es ujú, normal en su etapa, ¿verdad? Y pueden hacernos comentarios, pueden hacerles comentarios a las personas que están atravesando esta enfermedad, y la persona tiene que estar preparada para ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero así es, eso es con el tiempo, como le digo, como te digo, hablar con otras personas que ya vivieron la experiencia sí puede ayudar. Si tienes la oportunidad de integrarte a un grupo de apoyo de personas con cáncer que ya estén, eh, atravesando su proceso de tratamiento, sería genial. Así pues, la persona se siente también acompañada y destacar, como dije anteriormente, lo positivo. Hacer cosas que te hagan sentir bien y saber de que, como lo mencioné, quien te ama estará contigo, no importa cómo luzcas, no importa si tienes un seno, si tienes cabello o no tienes cabello, ¿verdad? okey, Es importante enfocarnos en sí, en la esencia del ser humano y saber de que es normal que se sienta triste, ansioso, eh, deprimido, pero que con el apoyo de nuestro familiar, el equipo médico, pues todo puede sobrellevarse. Hay unos ciertos tips que también yo les puedo dar a las personas que pueden estar atravesando ya este momento de pérdida de cabello o de un seno. Es, como dije, hablar con alguien que sienta confianza, llevar un diario inclusive para expresar los sentimientos y las preocupaciones, donde pueda notar cómo se siente en el día a día, usar la relajación, la respiración, música que sea relajante, eso ayuda también a hacer el ejercicio, eso es otro, en la medida de lo posible, claro está, ujú, ¿verdad? en tu Eso estado también, funcional. así es. Ujú, Entonces, la actividad física, los hobbies, si la persona tiene habilidades de pintura, es algo que lo puede realizar con las manos, ya sea que no pueda caminar por los mismos, pues, padecimientos o consecuencias de la enfermedad, pues, puede también, ¿por qué no?, utilizar la pintura si así lo desee, como un hobby para también, no constantemente estar pensando sobre el asunto, sí. así es, como ocupar ese tiempo para otras actividades
que involucren nuestros talentos, podríamos decir. Así es. Otra área, y por último, lo que quiero mencionar es que los cambios físicos pueden Ujú, alterar lo que es las relaciones sexuales en la pareja. En el caso que el paciente pues tenga pareja, ¿verdad? Es ujú, normal pensar en las mujeres de que, bueno, el sexo no va a ser igual, las relaciones no van a ser las mismas, mi marido, mi esposa en este caso, porque no solo las mujeres padecen cáncer, los hombres también. Entonces, es importante pensar en que la pareja va a estar contigo y te va a amar de la forma que tú seas, ¿verdad? Quien te ama de verdad lo va a realizar, va a estar ujú. a tu lado. Entonces, es muy común ese sentimiento preocuparse también, pues, por la vida sexual, pero como lo dije anteriormente, quien te ama, pues, va a estar ahí y siempre hay maneras, ¿verdad? Siempre hay formas y la negatividad, pues, tampoco, pues, va a ayudar, ¿verdad? No es alejarse de la realidad, pero es saber que siempre hay, formas de acercarse a la pareja, no solamente es el contacto sexual. Puedes tener intimidad con tu pareja, no solo teniendo relaciones, sino teniendo un tiempo de cercanía con tu pareja, salir, compartir, incluso hacer actividades que antes no hacías con tu pareja, eso también significa intimidad. Entonces, tener cáncer no quiere decir que no va a tener intimidad, la intimidad la puedes tener de muchas formas, no necesariamente teniendo una relación sexual. Excelente. Licenciado, una pregunta. En el caso, por ejemplo, que tengamos niños cercas en el entorno y tal vez los niños están siendo conscientes de los cambios que atraviesa su mamá, su papá, y hacen esas preguntas de mamá, ¿por qué te miras así? O mamá no quiere comer, o mamá se le cae el cabello, o a papá se mira un poco más débil, se mira cansado, se mira un poco más deteriorado. ¿Cómo podríamos nosotros comunicar todas estas situaciones a los niños pequeños y hacerlos como conscientes de lo que están pasando en el tratamiento? Sí, es una muy buena pregunta. Los niños, bueno, dependiendo de las etapas en sí, hay diferentes formas de abordar Mm, este tipo de casos, ¿verdad? Los niños son muy curiosos en su naturalidad, especialmente cuando son pequeños. Digamos, a partir de, por decirlo así, no es la misma forma de abordar de un niño hasta los 8 años, este tema hasta los 8 años, que de los 8 en adelante, ¿verdad? Digamos que el niño, pues, sea menor de los 8 años o esté en este rango, son palabras sencillas las que podemos utilizar. No quiere decir que nosotros no vamos a hablar con el niño de esta situación, porque los niños no son tontos. Como dices, puede ver que su papá tienen cambios físicos, pérdida del cabello, que estén vomitando constantemente. Entonces, sí es muy importante mantener la comunicación para evitar que los niños se llenen de ansiedad y de preocupación, porque inclusive un niño puede creer que la enfermedad o la sintomatología que está teniendo su familiar puede transmitirse a ellos, porque ujú, es la mentalidad de un niño. Un niño puede creer, okey, lo mismo que te está pasando a ti me va a pasar a mí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué? Entonces, es importante abordarlo con palabras sencillas dependiendo de la etapa del niño. Entonces, no es bueno ocultar, se ha hecho un estudio, ¿verdad?, que los niños que se le ocultan la enfermedad de cáncer, ¿verdad?, y a los que no. Entonces, los niños que estaban más ansiosos y que tuvieron, digamos, que se les fue más difícil de asimilar la enfermedad, fue porque se les ocultó información. Entonces, sí es muy importante mantener lo que es la comunicación con palabras sencillas, ¿verdad? También es importante decirle, ok, mamá, papá, está atravesando por esta situación, va a atravesar un tratamiento, va a ser normal que vea esto y esto, que pierda el cabello, que ta, 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 en formas sencillas y dejar que el niño pregunte. Entonces, acorde a las preguntas que el niño también vaya realizando, van a ser las respuestas. No es sí, necesario elaborarlas o sobreelaborarlas y darle una explicación súper grande, extensa, a menos ujú, de que sea un adolescente, entonces ya en el caso de está más adolescente, pues va a consciente. pedir más información, va a poder pedir más explicación. Y Ujú, también los adolescentes pues tienen otras herramientas como el internet, se van a informar por sí mismos. Entonces a ellos se les tiene que explicar de una forma pues más específica, ¿verdad? A los niños hay que tranquilizarlos, hay que decirles
que, por la enfermedad, pues, es normal que el papá o la mamá o el familiar esté así. Hay que decirles, como dije anteriormente, que no es una enfermedad como la gripa o algo que se Que pueda se transmitir transmite. Ujú, para que ellos no entren en esa ansiedad o esa preocupación. A medida que la enfermedad, pues, vaya avanzando, ya si está en la etapa terminal, sí es importante abordar al niño antes de que el fallecimiento ocurra y explicarle, que, pues, la muerte es algo normal y tratar de abordarlo en ese aspecto, ¿verdad? Pero la clave es no ocultar, ¿verdad? No ocultar, porque los niños sí son muy propensos, cuando se enteran que un familiar o un ser querido está enfermo. Em, es más y ocurre, en mayor, digamos, ocurre más cuando es un hermano el que está enfermo de cáncer. Sabemos que existe el cáncer infantil también. ujú, Entonces, hay niños que pueden ver a su hermanito, sin cabello o solamente están en el hospital con la mamá. Entonces, sí es importante, abordarlo, ¿verdad? Y no ocultarlo, ¿verdad? Como lo dije, los niños hasta los 8 años no necesitan mucha información, ya los mayores entre de 8 a 12 años en adelante sí van a necesitar más detalle. Hay que buscar un momento tranquilo para hablar con el niño sin interrupciones. Si los padres tienen hijos, más de un hijo, ¿verdad? Y los niños se encuentran en diferentes etapas, lo que yo recomendaría es que se hablara individualmente con cada niño conforme a la etapa, ¿verdad? No hablar con un niño pequeño, acompañado de un adolescente. O ya ¿sí me entiendes? Entonces, porque sí, no vas a abordar el tema de la misma forma. Entonces, es mejor cuando se tienen hijos de diferentes etapas, abordar el tema de forma individual. okey, Hablar a solas con el niño y explicarle, por qué se da la sintomatología, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se está haciendo para ayudar a la persona, para que no sienta el niño que solamente la persona va a ir decayendo, decayendo y que no se le está ayudando. No, es ujú, importante que el niño sepa que su papá, su mamá o su familiar está teniendo, asistencia médica y ofrecerles, como le dije, información de manera periódica. Es decir, no saturar a los niños con demasiada información. Se les puede iniciar hablando al inicio de lo que es el cáncer en sí, y de algunas cositas que padezca, ya luego paulatinamente se les va informando poco a poco de acuerdo a la sintomatología. Tampoco, como le dije anteriormente, es saturar, ¿verdad? Simplemente irles diciendo paso a paso. así es, poco a Ujú, poco. Entonces, esa podría ser una de las formas que yo, pues, puedo recomendar para poder, abordar este tema con los niños, dejar que los niños hagan preguntas, no decir: "No, no, no pregunte eso". no Deja restringirlo. así es, no restringirlo, darle información y esperar que ellos pregunten para también, pues, poder contestarles. Digamos que sea la mamá, el papá que esté atravesando esta dura enfermedad, se le puede preguntar al niño cómo se siente, el niño puede ver que ya no pasa tiempo con su mamá o con su papá y eso lo puede deprimir. Entonces, sí es importante estar pendiente de los niños y hacerles ver que la enfermedad de su familiar no es la culpa de ellos, no es culpa de ellos, porque a veces los niños pueden pensar que papá o mamá están enfermos por alguna travesura que ellos hicieron, porque se han Sí, portado mal, porque la mente de un niño es muy inocente y ellos pues pueden pensar muchísimas cosas. Entonces, no es una idea descabellada pensar de que un niño se va a culpar por una enfermedad que esté atravesando su familiar. No, eso puede suceder. Entonces, es importante aclararle eso también. excelente, licenciada. Mire, una consulta, y esto, por ejemplo, lo miramos mucho en casos de pacientes en etapas terminales que tal vez están con un mal estado funcional o hay un deterioro físico. Y muchas veces los familiares, tal vez no que están dentro de la casa, sino son personas externas o son amigos o son familiares tal vez cercanos y quieren llegar a visitarlo. ¿Considera usted que es adecuado la visita? O sea, si yo como familiar tengo a una persona atravesando esta situación, ¿debo de respetar su decisión de recibirme para poderlo ver o no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Ese acompañamiento.
Las visitas son importantes. ¿Por qué las Ujú, visitas son importantes? Porque es una forma de hacerle, de demostrarle a la persona el interés que tienes. Como lo había dicho anteriormente, frases como decirle, lamento que estés pasando por esto, avísame si te puede ayudar. El solo hecho de la presencia le demuestra a la persona que está interesada en ella. Claro que bien dependencia, ¿verdad? Si no puedes tener visita porque tu médico te lo restringió, es diferente, pero si tienes la opción de visitar a tu familiar, puedes hacerlo, a menos que la persona, pues, no quiera verte y tampoco invadir. ujú. También te tiene que respetar, pues, la decisión del paciente en cierto punto, sin abusar, sin sobreproteger, simplemente es acompañar. Entonces, sí recomiendo la cercanía al familiar, sí recomiendo las visitas, claro, siempre y cuando también, se comente, se aborde el tema también con los médicos, porque, como lo digo anteriormente, a veces hay ciertas visitas conforme a la al estado en que se encuentra el paciente, que no se pueden tener, digamos, muy frecuente. Ujú. Pero con una llamada también puedes estar presente. Si la persona no puede recibir visitas Una videollamada, personalmente, ujú, existe la tecnología y la podemos utilizar. Existe el Zoom, existe el el Facebook, puedes WhatsApp, hacer FaceTime, existe ujú, WhatsApp, existe el audio, o sea, puedes mandar un audio y también puedes expresarle a tu familiar que está ahí, aunque estés trabajando, aunque estés haciendo tus actividades, porque claro que las personas tienen que trabajar, tienen sus pues, sus actividades. Ujú, actividades y no puedes estar 24/7 con la persona, pero un mensaje no toma una eternidad. O sea, ujú, un audio no puedes mandar un audio de 1 minuto y siempre se encuentra tiempo para quien se quiere. Entonces, sí es importante la compañía, sí es importante, em, también el hecho de hacerle ver al paciente que estás pendiente hasta de sus seguimientos médicos, o sea, de cómo va evolucionando. Puedes decirle: "Okey, no te pude visitar, no he podido llegarte a ver, pero estuve también hablando con, digamos, un familiar que la esté acompañando o con su doctor, y me dijo esto y esto, y me alegro que vaya avanzando, en el caso que vaya avanzando, sino hacerle ver de que estás pendiente de cómo va evolucionando su caso. Entonces, es importante también, pues, saber que los familiares también sepan que los pacientes van a manifestar muchas emociones, ¿verdad? Y que tenemos que estar ahí también para acompañar, ese proceso, cuando exista el miedo, cuando exista la angustia, la preocupación, la tristeza, la vergüenza también de su aspecto físico, de cómo se van deteriorando, todo eso, así es. excelente. Por ejemplo, en el caso de las visitas que usted hacía mención, hacer la consulta, ¿verdad? Al médico, si es apropiado o no, o la frecuencia o en qué momento del tratamiento son como más oportunas. Y como familiares, pues preguntar, anticipar la visita, coordinar la fecha, la hora, para que el paciente esté listo pues para recibir la visita, porque también acordémonos que si son pacientes en situaciones paliativas, muchas veces dependen de un cuidador y tal vez es el momento de administrarle la comida, de hacerle Sí, un cambio. Entonces, durante esos procesos es mejor obviamente que esté directamente el cuidador con el paciente. Y tomar todas las medidas de asepsia, de higiene, ¿verdad? Si estamos cerca de un paciente que está inmunocomprometido, utilizar nuestra mascarilla, el alcohol, lavarnos las manos, llevarlo ropa limpia si vamos a estar en el área donde está el paciente, mantener nuestra distancia prudencial, ¿verdad? Tomar todas esas recomendaciones para hacer un beneficio, ¿verdad? así es. Excelente, Sí, muy porque bien. no podemos pretender que vamos a visitar a una persona que tiene su defensa súper baja, Ujú, la vamos a visitar si andamos súper enfermos, con gripa, con algún virus. Entonces, así es. tenemos que estar bien para acompañar, a la persona. Y como dije anteriormente, sí, la comunicación con los médicos, con el cuidador que esté más cerca del paciente es esencial. Por eso hay que estar alineado y la Ujú. comunicación es la clave en este tipo de proceso. Excelente, muy buenos tips los que nos dio ahorita, ¿verdad? Otra pregunta ya para ir concluyendo esta sesión. Eh, Hay muchas veces, hemos recibido tal vez a veces comentarios en las consultas donde los pacientes a veces tienen un poquito de aversión
de acercarse al psicólogo por los diferentes estigmas que se tratan sobre la atención a la que va dirigida, ¿verdad? Porque a veces los pacientes piensan que solo si están con depresión o si, por ejemplo, solo si tienen algún problema mental deberían de visitar un psicólogo. Y entonces la pregunta surge si todos los pacientes necesitan pasar consulta con un psicólogo y cuál es la función del psicólogo, pues en este caso. Así es. Bueno, el objetivo en sí del psicólogo es, la palabra clave es acompañar, ¿verdad? Asesorar o proporcionar la estrategia de recursos para que el paciente los vaya utilizando y no solamente al paciente, sino también al familiar. No solamente el paciente, el que es el afectado directo, quien puede ir al psicólogo, sino la familia también, para, como dije anteriormente, ellos puedan también recibir una guía y no, la psicología, pues, no atiende meramente lo que son trastornos, mentales, sí los vemos, ¿verdad? Pero no significa que ir al psicólogo significa que estés loco. Al contrario, es una forma de saber que tiene a alguien, ajeno a tu entorno social, ajeno a tu familia, que Como tiene neutro. una opinión neutra sobre ti, que no, obviamente no está O relacionado opinión emocionalmente. profesional. Ujú. Así es, no está relacionado no, emocionalmente contigo, entonces su trabajo, nuestro trabajo en este caso sería acompañar, se trabaja para buscar la aceptación, en dado caso, pues que se encuentre todavía, no haya llegado a esta fase, y buscar alternativas, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo en sí, como dije, las emociones que puede presentar el paciente las puede presentar el familiar. Por eso es que no solamente el paciente puede ir al psicólogo, sino también el familiar también, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que tú preguntabas acerca de si todas las personas podrían recibir atención psicológica eh, cuando se atraviesa este diagnóstico, ¿correcto? Ujú, así es. Bueno, lo que es importante mencionar es que existe un momento que es determinante para identificar si la persona necesita en sí con urgencia la intervención de un psicólogo. Las etapas, como digamos el que yo mencioné anteriormente, que atraviesa un proceso, que atraviesa un paciente con un proceso oncológico, es el shock, ¿verdad? La negación, el enfado y por último la aceptación o la resignación. Son etapas normales que la persona va a ir atravesando, sin embargo, hay personas que se pueden quedar estancadas, ¿verdad? Las emociones como el miedo se manifiestan en preguntas como, ¿y si me muero? La angustia se transmite en frases como no voy a poder, frases pesimistas. Ujú, La preocupación en que cómo me va a afectar los tratamientos, el enfado, la ira, de que de nada me va a servir cuidarme, de nada me sirvió cuidarme anteriormente, digamos que la persona fue una persona que se cuidó con la alimentación, ejercicio y aún así le dio cáncer. ujú, Entonces, eso se da, ¿verdad? Entonces, viene ese reclamo, la tristeza, que mi vida nunca será la misma, la culpa si la persona nunca se cuidó y nunca se chequeó y hasta última instancia descubrió su enfermedad porque no iba al médico. Eso también se da, ¿verdad? La vergüenza por no verse de una forma, no verse como antes, ¿verdad? ujú, Injusticia de pensar de que es una buena persona, que no se lo merece y todo eso, la incertidumbre y la desesperanza. Todas las emociones que yo manifesté son normales, todas. mm. Y se pueden definir como adaptativas, ¿verdad? Por decirlo así, en una terminología psicológica. Entonces, todas esas emociones nos sirven em, y son adaptativas para que el paciente o la persona que padezca cáncer vaya poco a poco atravesando su proceso, ¿verdad? Entonces, no es que es anormal que te sientas con tristeza profunda o con miedo, o con ansiedad, no. O sea, son emociones totalmente normales y esas emociones contribuyen a la supervivencia del individuo. Por ejemplo, el miedo, si vamos atravesando una calle, nos sirve para detenernos y evitar que nos atropellen. Ujú, Entonces, ese tipo de emociones son necesarias para nuestra supervivencia.
Entonces, no hay que estigmatizar con que, okey, solo porque ya siento esto, tengo que ir al psicólogo. No, o sea, hay emociones que sí son normales, que sí son naturales, y eso las tenemos que tener claras, ¿verdad? Entonces, Muy el bien. problema acá son los excesos o los extremos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si ya las emociones ya no son adaptativas, ¿verdad? Si ya las emociones se convierten en desadaptativas, ahí es donde también tenemos que estar pendientes y intervenir, ¿verdad? Es decir, que como dije anteriormente, las emociones adaptativas contribuyen al proceso de superación de la situación. Todas las emociones que yo mencioné van a seguir su proceso para que el paciente vaya enfrentando su situación con la ayuda de su familiar, con su misma motivación y continúe su tratamiento y su proceso, ¿verdad? No quiere decir que entonces, como ya me dio cáncer, yo tengo que sí o sí ir al psicólogo, no. O sea, simplemente son sentimientos normales. Si la persona no desea ir al psicólogo, no va, siempre y cuando sus emociones sean adaptativas, Ujú, como lo mencioné. ¿Verdad? Entonces, todo es la forma en cómo afrontamos las emociones. Existe una palabra muy clave en este asunto que es la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad del ser humano para sobreponerse ante una adversidad. Entonces, no todas las personas tienen la misma resiliencia para atravesar pues lo que son los eventos, ¿verdad? Entonces, la resiliencia es algo que no está presente del mismo modo en todas las personas. Por ende, hay personas que pueden ser muy resilientes y van a utilizar todos sus recursos para mantener su salud, seguir sus tratamientos, automotivarse, seguir con sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Seguir con su vida social. em, bueno, en fin, hay otras personas, por lo contrario, que son menos resilientes, entonces van a necesitar más apoyo porque van a quedar prácticamente algunas estancadas en su ira, en su no aceptación, en su ansiedad y pueden caer en depresión. ujú, Entonces, no van a tener tampoco una guía o incluso no van a querer un tratamiento. Entonces, en ese caso, sí, una intervención psicológica puede ayudar. Hay pacientes que incluso no quieren hacerse quimioterapias, no quieren tratamiento y están resistentes a eso. Entonces, sí sería una muy buena opción ir al psicólogo, escuchar a la persona, escuchar las razones por la cual no quiere este tratamiento, por la cual no quiere iniciarlo, sus temores, porque en primera instancia son los temores los que causan este tipo de decisión. El temor a ser radiado, porque pues su pensar, su cuerpo se va a deteriorar más. ujú, Entonces, eso es por decir un ejemplo, ¿verdad? ujú, Entonces, sí, hay personas más resilientes menos resilientes que otras, y ahí también es muy importante lo que es el acompañamiento psicológico, ¿verdad? Escuchar al paciente, crear planes, eh, comunicarse también con su doctor, pedir información acerca del tratamiento, los pros que tiene, todo eso. Entonces, sí, realmente yo recomiendo que una persona que esté atravesando por una enfermedad o que tenga un familiar que esté sumamente estancado, em, que no se le ve el avance, que se esté deteriorando no solo físicamente, sino emocionalmente, porque a veces tu mismo estado mental y emocional acelera lo que son la aparición de la sintomatología, ¿verdad? Y está probado. Entonces, sí es importante saber que el psicólogo está ahí para acompañarte, para guiarte, para darte una guía a ti como familiar, a ti como paciente y decirte, ¿verdad? Que no estás solo, que es ujú, normal sentirte ansioso, desesperado, pero que poco a poco, con el ujú, acompañamiento, esas emociones que son desadaptativas se van a convertir en adaptativas, que ese es el principal objetivo, y ya tú ujú, puedes seguir con tu vida, ¿verdad? No es una varita mágica que tenemos los psicólogos para desaparecer todas las emociones, no. O sea, al final las entiendo. personas tienen que afrontarlo.
Ujú, Simplemente nuestro papel es acompañar, acompañar a la familia, acompañar al paciente. A la familia es muy importante acompañarla porque a veces también como se sienta la familia se puede afectar el paciente. Ver a tu familia constantemente deprimida, lejos de ser una ayuda, pues se va a convertir realmente en algo negativo y te va a afectar a ti como paciente. Entonces, por eso es muy importante que la familia también se acerque, busque también una guía y se acerque al psicólogo sin pensar en que es porque estás loco, o sea, simplemente es sí, una persona que te va a acompañar. Esa es la palabra clave en este asunto, acompañar. así es. El cuidador primario, ¿verdad? Que también tenga ese apoyo Así psicológico, es. porque es la persona que está directamente 24/7 con el paciente. Es la que más se desgasta, así Ujú, es. Y a así es. veces, aunque no lo creas, no solo es el cuidador directo, afecta sí a la familia en general, pero Ujú, claro, de diferentes formas. El claro. cuidador directo es el que más sufre, por decirlo así. Ujú, Es el que más sufre en todo este proceso junto con el paciente. Incluso cuando ya, pues, las personas parten, conlleva, digamos que tiene que esta persona también ser acompañada y fortalecida, ujú, porque, va a atravesar un duelo, o ya está atravesando un duelo bastante fuerte. Entonces, a veces las personas creen que aunque ya la persona ya haya fallecido, hasta el ahí se termina cuidador va a todo. vivir a su vida normal y todo va a ser Así igual, es. y no es así. El No. cuidador también se desgasta, el cuidador sufre, el cuidador no tiene una vida, digamos, normal, pero también es muy importante que el cuidador se llene de energía, se cargue las pilas y te digo, o sea, sí es importante en este caso la intervención de un psicólogo. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca al paciente. Si tienes un cuidador que constantemente se está quejando, que está con pensamientos, frases negativas, o sea, afecta de manera directa al paciente porque es el que lo tiene Ujú, más cerca. sí. También darle apoyo al cuidador, organizarse con horarios para cuido y de esa forma no sobresaturar al cuidador directo para que te pueda tener sus periodos de descanso. Porque cuando una Ujú, persona no descansa, se llena de estrés y emocionalmente se satura. Entonces, todas las personas necesitamos descansar para podernos recargar. así No, es. no solo para poder estar despiertos y cumplir con nuestras responsabilidades, sino para cargarnos de vibras De positivas ánimo, de también, de energía. ánimo, así es. Ujú, Entonces, el cuidador sí es muy importante, pues, ponerle bastante atención, así sea una persona que le pagues, porque a veces el cuidador no necesariamente tiene que ser un familiar. puede ser A un veces enfermero. exacto, puede ser Ujú, un enfermero o una persona que contrates porque te conoce y X ujú, y Y. Entonces, así sea una persona que recibe un salario, al final es un ser humano y al final ujú. se desgasta. Excelente. Por ejemplo, un comentario así rapidito, teníamos una paciente que su familiar, su mamá, ¿verdad? Era la que estaba atravesando el proceso y eran varios hermanos. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, ellos se organizaban dependiendo de la cita. Entonces decía, tú tienes la responsabilidad de llevarla a la cita directamente en el hospital, yo la voy a ver aquí en el centro. Se ponían programaciones para no afectar sus horarios laborales y de esa forma las hermanas se organizaban y la señora tenía su traslado en las diferentes casas de cada una para cambiar un poquito el ambiente, el entorno. Y la verdad es que se organizaban muy bien y yo las miraba que ellas eran bastante resilientes. Entonces, en el caso de ellas pude ver que eso sí realmente está funcionando, pues. Así es. Y, ajá, Todo claro. todo e todo es Ujú, organizarse, ya lo así es. dijiste, la Ujú, palabra clave es la organización, los horarios, como mencioné. así es. El hecho de cambiar de ambiente también me parece muy bueno, conforme a la capacidad del paciente. Si el Ujú, paciente puede ser trasladado sin ningún tipo de dificultad, porque tampoco es andarlo de arriba para abajo si el paciente claro. está muy crítico, pero si se puede, sí, está muy bien. ¿Por qué es bueno que se realicen ese tipo, por ejemplo, porque es muy bueno el ejemplo que pusiste? Porque nos hace ver que la unión de la familia también, así no se lleven todo bien, porque no hay familia perfecta, pero el hecho de ver que se organicen entre ellas, que determinen una hora en específico para dedicarle a su mamá, hace ver lo importante que es la figura de su mamá para ellas, que a pesar de que pueda que se lleven o no se lleven bien, ese hecho las une como familia. Ujú, No las quiere decir que una conecta. así es, no quiere decir que una enfermedad va a venir a dividir o destruir un hogar.
A Ujú. veces las enfermedades, y en este caso enfermedades, puede ser que esté o no en una etapa terminal, pueden unir a una familia, Así pueden es. unir un hogar que quizá estaba ya fracturado, ya sea que estés con un esposo, una esposa, puede reunificar a la familia, o sea, puede reunirla, aunque sea, pues, para algo negativo, y hay personas que logran salir de la enfermedad y con su familia, sí, la unidad sigue. Así es. Entonces, no todo tiene que ser negativo, existen sus partes positivas, a pesar de lo difícil que es el proceso. Em, Existe la parte positiva como esta, el ejemplo que pusiste, de la unidad familiar, de la organización, que a pesar del trabajo, porque hay personas que pueden poner pretexto del trabajo, pero cuando se quiere, se puede. Entonces, Ujú. de las cosas malas o no tan buenas, podemos sacar las cosas buenas y Así positivas, es. ¿verdad? Entonces, ahí en los malos momentos, cuando nos damos cuenta también lo importante que somos a veces, ¿verdad? Para nuestra familia, porque no siempre lo demostramos. Entonces, me parece muy bonito eso de que se organicen y sería una muy buena idea para, pues, pacientes familiares que tengan, pues, Así es. pacientes con cáncer que puedan tomar ese ejemplo. Así es, muy bien. Excelente, licenciada. Todos estos comentarios, estos tips y recomendaciones creo que van a ser bastante esenciales para poder nosotros sobrellevar como familiares todo este proceso de oncológico. Y como recomendación, recalcando, ¿verdad? Que tratar pues de involucrarnos en las citas médicas, hacer preguntas, eso es importante, sobre todo pues a los médicos y los especialistas que están en trato directo con el paciente, hacer todas las preguntas sobre el tratamiento, valorar esos y contras que usted nos estaba mencionando para tomar decisiones más adecuadas, ¿verdad? Porque el conocimiento nos da como esas herramientas para poder nosotros saber todo, ¿verdad? O por lo menos saber lo que necesitamos al tomar una decisión. Entonces Así creo es. que eso es muy importante. Y también creo que está muy bien eso de la red de apoyo. De hecho, los pacientes oncológicos, por ejemplo, en nuestro hospital tienen un grupo de chat de apoyo al paciente y ahí están incluso metidos algunos especialistas. Entonces, cualquier pregunta, comentario o alguna duda que tengan, también ellos mismos pueden responder, pero también tenemos mediadores que son los especialistas que también pueden dar algún comentario, opinión, como para recalcar siempre una respuesta basada en evidencia, porque eso es Sí. importante. Sí, como lo dije yo anteriormente y como lo dices tú también, la información es la clave. Hay familiares que pueden acompañar esporádicamente a un familiar a su consulta y por la misma falta de información, por no estar empapado en el tema, pueden hacer comentarios totalmente fuera de lugar o echarle la culpa al mismo especialista de que su paciente, su familiar no está avanzando en el tratamiento y la Ujú, persona ni siquiera sabe cómo ha sido todo el antecedente desde que empezó su familiar con el tratamiento. Entonces, esos comentarios afectan también al paciente al momento de la consulta. No solo la incomodidad, sino que también le puede generar un sentimiento negativo. Incluso lo puede hacer hasta retroceder. Entonces, es importante que el familiar siempre esté empapado de cómo va evolucionando su familiar y de la sintomatología normal que va a tener su familiar y de todo el proceso para no estar perdido y así tampoco perder a los demás, ¿verdad? O crear un ambiente de conflicto, porque a veces quien está más cerca del paciente, que es el cuidador, está más empapado y otro familiar que no esté muy cerca por el que hoy motivo, pues no sabe mucho y hace opiniones que no están acorde, ¿verdad? Por su misma desinformación. Entonces, la comunicación, la información, me parece muy bien eso, es importante, ¿verdad? Me parece muy bien que se creen redes así, ¿verdad? Canales de comunicación entre los especialistas, y los pacientes, y ujú. por qué no también entre los familiares, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que se tiene que utilizar, pienso yo que es indispensable, pues me parece muy excelente. Una pregunta, licenciada, ya para concluir, referente a lo de la atención psicológica, por ejemplo, en el caso de que el paciente sea valorado por un psicólogo, ¿es conveniente que el familiar esté presente durante la cita con el psicólogo o es recomendable que cada uno se aborde de diferente forma en privado?
Bueno, es que la manera de abordar a un paciente, es distinto. A ver, Okey. en otras palabras, es lo siguiente, voy a explicar lo siguiente. Ujú, Nosotros siempre cuando abordamos un paciente, ya sabemos, como en este tipo de casos, ¿verdad?, que se va a trabajar con la familia. Entonces, claro que sí, ujú, vamos a tener entrevistas con el paciente en sí, tenemos que llenar la anamnesis, a veces el paciente puede estar o no en condiciones de responder ciertas preguntas, llámese ujú, acerca de la enfermedad. Entonces, ujú. el familiar puede estar ahí, pero van a haber momentos que vamos a hablar solamente con el paciente, otros solamente con los familiares, y Okey, así todo es, irnos, pues, programando, pero evidentemente van a haber sesiones a sola y sesiones acompañadas. okey. Eso tiene que ver también con el plan, cómo lo vayamos estructurando por sesión y si se hace en conjunto o solitario, pero todo es todo forma parte de una misma intervención, ¿verdad? Sí. Excelente, muy bien. Muchas gracias, licenciada, por toda esta información. Me gustó mucho. La verdad es que aprendí porque Ujú. había muchas cosas que no manejaba y me parece importante que todos como equipos estemos unificados en una sola línea y seamos un equipo multidisciplinario para dar esa atención integral pues que el paciente necesita. Y solo pues para agradecerle, ¿verdad? Su conocimiento, sus tips, sus recomendaciones y sobre todo esa forma sencilla y práctica que nos explicó el día de hoy. Muchas Invitando, gracias. ¿verdad? Porque próximamente esperamos tenerla de nuevo en una segunda parte. Quisiéramos tal vez ahí hacer alguna sesión un poco más específica sobre estos cambios físicos que atraviesan los pacientes y recomendaciones que usted nos pueda hacer. Así que esperamos más adelante tenerla de invitada. Así es, será un gusto para mí, igual aprendemos todos y pues es un tema bastante importante que se debe de tomar. Hoy en día existen muchísimos datos que arrojan que existen muchas personas con cáncer, se ha disparado muchísimo el índice, ¿verdad? Con personas que atraviesan procesos oncológicos y es un tema que no se debe dejar de fuera, es algo que le puede suceder a cualquier persona, sea niño, sea hombre, sea mujer. Y sí, vamos a trabajar en una segunda parte para abordar de manera específica un tema determinado y que así que exista mayor información. Excelente, muchas gracias por su visita, ¿verdad? En esta red, porque también pues creo que es súper importante todo lo que nos dejó saber y esperemos que todos esos tips los hayamos anotado para comenzar ya a partir de hoy ponerlos en práctica, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Muchas gracias. licenciada. Gracias por todo. Bendiciones y nos estamos viendo. Hasta luego.